Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a ver el rosario en la Biblia. La idea es conocer los ataques para poder defendernos. El primer ataque: ¿por qué si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, por qué le piden ustedes a María? Lo segundo: ¿por qué si Mateo capítulo 6, versículo 7 dice que está prohibido orar repitiendo, por qué ustedes rezan el rosario cuando es pura repetidera? Y lo tercero, vamos a ver de dónde inventan los católicos el rosario, si es un invento del Papa o si es un invento de la Biblia. Vamos a ver esas tres cosas, lo que vamos a ver. Entonces, primero vamos a buscar primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que es el primer ataque. ¿Por qué si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, por qué ustedes buscan a María? Dios es único. Escuchen, vamos a leer despacio. La idea de hoy es que vayamos despacio, sin afanes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos leen la cita rápido y ya quedamos perdidos. Por eso todas las citas de hoy vamos a leerlas despacio, lo más despacio posible. No hay límite para lo despacio que podemos leer. Despacio. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Cómo? Dios es único. Dios es único. Hay un solo Dios. Siga. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces aquí la Biblia dice que Dios es único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Siga. El hombre Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué ustedes tienen a María? Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. Pero vamos a leer, siga. Que en el tiempo fijado dio el testimonio. Ellos nos lo leen hasta aquí, pero no nos leen la continuación. Y en la continuación nos va a explicar qué es ese mediador. Que en el tiempo fijado, siga. Dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Aquí está la definición de mediador. El que se entregó para rescatar a todos. Eso significa el mediador de la justicia. Es decir, el que nos hizo justos a todos nosotros. Porque Él se entregó, siendo el único justo, se entregó por nosotros. Repítalo de nuevo. Que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. El que se entregó para rescatar a todos fue Cristo Jesús. Por eso aquí la Biblia dice que hay un solo mediador. ¿Y qué significa mediador? Esto es lo primero que tenemos que saber nosotros. Porque cuando nos dicen a nosotros esto, el único mediador es, ellos dicen que Dios está aquí, nosotros aquí. Nadie se puede meter en el medio. Y ellos dicen eso, que eso es mediador, que se mete en el medio. Entonces que nosotros agarramos a la Virgen y la ponemos aquí en el medio, a la Virgen María. Y no se puede meter en medio porque en el medio es mediador. Pero aquí la Biblia nos muestra que el mediador es el que se entrega como rescate por nosotros, el justo que murió por los injustos. ¿Y cómo sabemos que este mediador que se entregó por nosotros, significa Jesús, el mediador que se entregó por nosotros? Porque la Biblia no prohíbe que haya una persona que pueda rogar por nosotros, porque ellos nos leen el versículo 5, pero nosotros como católicos lo vamos a leer desde el 1. Y precisamente desde el versículo 1, primera de Timoteo 2:1, nos va a mostrar que sí se puede rogar por las personas y que sí puede haber una persona que esté en medio pidiendo por nosotros. Escuchemos. Ante todo recomiendo. Escuchen, ante todo recomiendo. No solamente que puede hacerlo, sino que lo recomienda. Dale. Que se hagan peticiones. Escuchen, que se hagan peticiones. La palabra de Dios nos recomienda que se hagan peticiones. Siga. Oraciones. Mire, que se hagan oraciones. Siga. Súplicas. Súplicas. O sea, que sí se pueden hacer súplicas. Y dicen que no, la Virgen hace súplicas por nosotros. Siga. Y acciones de gracias por todos. Y acciones de gracias por todos. Es decir, que están malinterpretando la Biblia. Porque dice, no puede haber ningún mediador. Y dice entonces, nadie se puede meter en medio. Pero aquí dice que recomienda que se hagan oraciones, súplicas. Siga. Sin distinción de personas. Sin distinción de personas. O sea, usted puede pedir por todas las personas. Sin distinción. Siga. Por los reyes y todos los gobernantes. Incluso nos recomienda que nosotros mismos pidamos por los reyes, por los gobernantes, ¿sí? Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Y nos recomienda que hagamos esto para que podamos vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque si le pedimos a Dios por todos, entonces vamos a vivir tranquilamente porque Dios nos va a ayudar a todos. Continúe. Con toda piedad y dignidad. Con toda piedad y dignidad. Es decir, hacerlo por amor a Dios. Siga. Esto es bueno y agrada a Dios. Y no solamente que tenemos que hacer esto, sino que dice que esto es bueno
y que agrada a Dios. Siga. nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Dale. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que estamos conociendo hoy? Que dicen que el único mediador es Cristo Jesús y que es el único que puede pedir, pero aquí la Biblia muestra algo diferente, que mediador significa es el que se entregó por nosotros. Continúe. Dios es único. Ven, mire, y aquí viene, Dios es único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Y único es el mediador entre Dios y los hombres, siga. El hombre Cristo Jesús. Cristo Jesús. Que en el tiempo fijado dio el testimonio. Se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios... Entonces, el que se entregó para rescatar a todos, el único que hizo eso fue Cristo Jesús. Y por eso Él es el único mediador. Pero ahora vamos a ver que la Virgen María sí puede rogar por nosotros, sí puede pedir por nosotros. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 2, versículo 1. En San Juan, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver una lectura muy bonita donde muestra que no es casualidad que esté aquí. San Juan 2.1. No es casualidad que esté aquí, sino que esto es palabra de Dios. Y si está aquí es por algo. Porque recuerde que vamos a leer a San Juan, que es el Evangelio de Jesucristo. Pero en el Evangelio de Jesucristo, Juan quiso poner en el capítulo 2 lo siguiente. Dale. San Juan 2.1. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Primero vemos que había una boda en Caná de Galilea. Continúe. Y la madre de Jesús estaba allí. Aquí vemos al personaje principal. Esto es curioso, que el personaje principal es la madre de Jesús. Ni siquiera nombró de primero a Jesús, sino que está hablando, había una boda y el personaje principal, la madre de Jesús. Siga. También fue invitado Jesús a la boda. Mire cómo lo pone. También fue invitado Jesús, pero el personaje principal, la madre de Jesús. También no significa esto que la Virgen sea más importante que Jesús, obviamente. Lo que significa es que en esta lectura nos va a dar una enseñanza acerca de la intercesión de la Virgen, por eso la pone primero. Fue invitada la madre de Jesús y también fue invitado Jesús. Continúe. A la boda con sus discípulos. Con sus discípulos también. Continúe. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Resulta que ocurrió un problema. ¿Cuál fue el problema? Se quedaron sin vino. Y en ese tiempo las fiestas eran largas y quedarse sin vino pues era un problemota, era algo muy grande. Porque imagínense, si se acaba el vino prácticamente se acabó la fiesta. Y si la fiesta duraba, qué sé yo, 7 días y apenas llevaban 2 y se le acabó el vino o 3 días, que no sabemos cuánto, era un problema muy grande. ¿Y cómo hizo la Virgen para enterarse de ese problema? Porque aquí vemos la actitud de María, que está intrínsecamente, o sea, no lo dice, pero se da a entender que María se dio cuenta del problema. ¿Por qué? Porque ella era servidora. Al ser servidora, ella estaba en la cocina sirviendo y se dio cuenta del problema que tenían, la necesidad que ellos tenían. ¿Cuál es la primera enseñanza? Que si nosotros dejamos a entrar a María a nuestra casa, ella va a saber la necesidad que nosotros tenemos y ella va a estar mirando a ver cómo solucionarlo. Y vamos a ver qué hace, dale. Y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: Ve, mire, ella fue la que se dio cuenta. Ella se dio cuenta del problema. Siga. No tienen vino. Y fue a donde Jesús. No porque María tenga poder, sino ella va a Todopoderoso, a Jesús. Ella va donde Jesús y le dicen, tienen este problema, no tienen vino. Continúe. Jesús le respondió. Y escuchen la respuesta de Jesús, porque esta respuesta da para malinterpretaciones. Escuchen. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Muchas personas dicen, por ejemplo, aquí dice Jesús que rechazó a la Virgen María, porque le dijo, ¿qué quiere usted conmigo? Todavía no ha llegado mi hora, váyase, que yo no quiero nada con usted. Y esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Jesús es Dios y es hombre, pero Él como hombre fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y uno de los mandamientos, como ustedes saben, es honra a padre y a madre. Y si Jesús hubiera sido grosero con la Virgen María, entonces faltó al mandamiento. Y es imposible que Jesús haya faltado al mandamiento, porque la ley era, si usted cumple los 9 mandamientos y falla uno, ya perdió. Y Jesucristo fue el único que los cumplió todos. Entonces Él no pudo fallar al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la Virgen? Madre, yo tengo un tiempo para hacer los milagros cuando me toque predicar. Cuando me toque predicar, yo empiezo a hacer los milagros para que la gente se convierta al ver los milagros y la obra, y los milagros y la prédica. Pero todavía no ha llegado mi tiempo de predicar, todavía no es el tiempo de hacer milagros, todavía no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi hora es más adelante. Cuando yo comience a predicar, ahí Jesús todavía no ha comenzado a predicar. Cuando yo comience a predicar, ahí sí tengo que hacer los milagros, ahí es la hora. Pero todavía no ha llegado mi hora. Siga.
Pero su madre dijo a los sirvientes: Aquí vemos una virtud de María, la perseverancia, una mujer perseverante, que ella conocía a su hijo y sabía que lo que ella le pedía como madre, su hijo se lo concedía. Y ella le dijo a los sirvientes confiada: hagan lo que él les diga. hagan lo que él les diga. Y eso mismo que le dice la Virgen a los sirvientes, también nos lo dicen a nosotros. Siempre que vamos a la Virgen, ella nos va a llevar a Jesús. Por eso decía un santo: no tengan miedo de amar a la Virgen María, porque mientras ustedes más la aman, ella siempre los va a llevar a Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de la Virgen son estas, sencillas. Ella no era de muchas palabras, pero sus palabras eran muy dicientes. Hagan lo que Él les diga. Siga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usaban los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Imagínense, eran unas tinajas grandísimas, 100 litros, era demasiado, demasiado, y grandísimo era. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes. Entonces, si Jesús era desobediente, ¿por qué aquí está mandando a aquellos a que hagan, a que vayan haciendo las cosas? Y estas personas, por hacerle caso a Jesús y por hacerle caso a la Virgen, porque la Virgen fue que le dijo: hagan lo que Él les diga, y ellos, al obedecer a la Virgen, fueron y obedecieron a Jesús. Siga. Y los llenaron hasta el Y borde. ellos le empezaron a hacer caso a Jesús, las instrucciones que daba. Ajá, Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Ajá, ¿y cómo iban a hacer los sirvientes si sabían que el mayordomo estaba esperando vino? ¿Cómo le iban a llevar agua? Imagínese usted que esté en una fiesta, le están pidiendo vino, están preocupados por el vino y usted llegue, agarre agua y le vaya a llevar agua al mayordomo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en nuestra vida nosotros no entendemos las cosas, pero si hacemos caso a la Virgen que dice hagan lo que les diga, es decir, hacer lo que dice Jesús, entonces va a suceder el milagro. Siga. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Entonces aquí vemos que Jesús convirtió el agua en vino, y no en cualquier vino, sino en el mejor vino. Significa que si en nuestra vida está vuelta como agua, simple, sin sentido, si nosotros vamos a María, ella nos va a llevar a Jesús, y así nuestra vida va a tener el mejor sabor, el mejor sentido. Continúe. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa Vamos despacio, escuchen con atención. Dale. Esta señal milagrosa fue la primera. Fue el primer milagro que cumplió Jesús, a pesar de que todavía no había llegado la hora. Y además de eso, fue porque la mamá se lo pidió. Aquí vemos que Jesús no fue un hijo desobediente, sino que Jesús cumplió lo que la mamá le pidió. ¿Qué fue lo que la mamá le pidió? No tienen vino. Y él le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Pero a pesar de que no era la hora de Jesús de hacer milagros, lo hizo. ¿Por qué? Por la petición de su madre, un hijo obediente que honra a padre y a madre, y que a pesar de que no era la hora, le cumplió la petición a la Virgen María. Significa que nosotros podemos ir a la Virgen María y ella le va a pedir a su hijo, y así no sea la hora, Jesús nos puede realizar ese milagro. Siga. Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó Escuchen, su gloria. Así manifestó su gloria por ese milagro, ¿sí? Y escuchen con atención lo siguiente. Y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. O sea que la fe de los discípulos aumentó por la petición de María, por la petición de María. Así que cuando nosotros vamos a la Virgen María, nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque dice que los discípulos creyeron en él. ¿Y se acuerdan del personaje principal? Juan 1 al principio, donde decía, María, eran las bodas. María fue invitada, porque esta enseñanza lo que muestra es que la intercesión de la Virgen María es algo muy importante, e incluso con esa intercesión de ese milagro, que obviamente lo hizo fue Jesús porque es Dios, pero ¿por qué lo hizo Jesús a pesar de que no era su hora? Por la petición de su madre. Entonces aquí vemos que la petición de la madre de Jesús, la Virgen María, es una intercesión muy grande que tenemos nosotros con Jesús y tenemos que utilizarla. Pero puede ser que haya personas que digan, no, pero yo no la utilizo. Bueno, está bien, no la utilice, pero no sabe de lo que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la intercesión de la Virgen es una intercesión muy grande. Y gracias a esa intercesión de la Virgen María, los discípulos creyeron en él al ver el milagro que realizó Jesús. Ahora vamos a ver, aquí ya vimos la intercesión de la Virgen María. Pero vamos a ver Juan 11, 21. Pero resulta que nos pueden decir lo siguiente, está bien, está bien. Es verdad que la intercesión de la Virgen es muy grande y es muy buena,
pero eso era cuando la Virgen vivía. Cuando la Virgen vivía, pues sí, porque ella estaba viva y le decía a su hijo, mire, haga el milagro, pero ahorita la Virgen está muerta. Y como está muerta, ¿usted por qué le pide a la Virgen? Si la Virgen está muerta, no le pide a la Virgen, que la Virgen ya está muerta. Vamos a ver si la palabra de Dios nos dice que eso es verdad o eso es mentira. Vamos a escuchar. San Juan capítulo 11, versículo 21. Dale. Marta dijo a Jesús, Escuchen. Marta dijo a Jesús, dale. si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le reclamaba a Jesús, Señor, ¿por qué no llegó a tiempo? Si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Siga. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Ajá, siga. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, Escuchen. Jesús le dijo, tranquila que su hermano va a resucitar. Y Marta dijo, dale. ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Yo ya sé que mi hermano va a resucitar en el último día. Dale. Le dijo Jesús, Escuchen lo que dice Jesús. yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La primera creyente, la Virgen María. ¿Creía en Jesús? Pues claro, creía en Jesús más que todos nosotros juntos. La primera creyente. Y Jesús dice, repítalo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. ¿Qué significa? Que la Virgen, aunque haya muerto, vive. ¿Por qué? Porque ella era creyente en Jesús. Pero continúe. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Repítalo. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y el que vive y cree en Él, no morirá para siempre. La Virgen, durante su vida, creyó en Él, porque lo veía y porque era muy creyente en Dios desde antes de conocerlo, como vamos a ver a continuación. Pero aquí vemos que el que vive y cree en Él, no morirá para siempre. Es una promesa del Señor, que no va a morir para siempre. Siga. ¿Crees esto? Y es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Crees esto? ¿Acaso tú crees que cuando se muere alguien, esa persona se acabó o esa persona continúa? Siga. Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana Entonces aquí María. vemos que los creyentes no mueren y se acaban y se olvidan, sino que los creyentes viven para siempre. Ahora vamos a verlo más claro. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, vamos a ver que cuando una persona muere, no se acaba y se termina, sino que una persona cuando muere y es creyente, Eclesiastés 12, 7, vamos a ver que una persona creyente cuando muere vivirá. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor Jesucristo. Y María, como primera creyente, claro que vive. Y así lo vamos a ver a continuación para que vean que no solo era porque estaba viva, sino que aún la Virgen María tiene una gran intercesión. Eclesiastés 12, 7. Uh-huh. El polvo vuelve a la tierra. Escuche, cuando ustedes y yo morimos, nuestros huesos se vuelven en polvo. Y el polvo vuelve a la tierra. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Porque venimos del polvo. Siga. Y el espíritu sube a Dios que Y lo el dio. espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Qué significa eso? Que las personas cuando se mueren no se acaban, sino que el polvo vuelve a la tierra, a lo que fue, a lo que era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ajá, ahora vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vamos a ver la intercesión de María y la intercesión de los santos. Apocalipsis 6, 9. Escuchemos con atención y despacio. Vamos. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar. Divisé debajo del Divisé. altar. Juan, cuando se abrió el quinto sello, divisó, o sea, miró debajo del altar. Divisé debajo del altar las almas de los que fueron. Escuchen, las almas. Este es el primer dato. Juan miró las almas. Siga. De los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios. Es decir, que miró las almas de las personas que habían sido degolladas, de las personas que habían muerto a causa De la palabra de Dios. a causa de la palabra de Dios, es decir, de los mártires, lo que nosotros llamamos los santos, los que murieron por causa de la palabra de Dios, los que sufrieron en este mundo
por causa de la palabra de Dios. Y abro un paréntesis, la persona que sufrió más que todos los santos juntos, la Virgen María. Y no fue un sufrimiento normal, carnal, como el de nosotros, el de los demás mártires, sino un sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ella tuvo los 7 dolores al ver perder a su hijo, la huida a Egipto, al ver a su hijo muerto, al tener la soledad. Una de las tristezas grandes de la Virgen María, por ejemplo, cuando vemos los santos, vemos muchas veces la causa de la tortura, lo que les dolía. Por ejemplo, San Pablo le vemos una espada, porque con eso fue que le cortaron la cabeza. Y muchos santos vemos la forma en la que murió. Pero cuando vemos la imagen de la Virgen María, miramos un detalle, que es que la Virgen María sale con su hijo muerto. Entonces es muy triste. ¿Por qué? Porque todos los santos tenían la esperanza en Jesús, pero su esperanza lo tenía en los brazos muertos. Entonces era la persona que más había sufrido en el mundo. Ningún santo le puede ganar a la Virgen María en sufrimiento. Continúe. Y del testimonio que les correspondía dar. ¿Y qué testimonio dio la Virgen María? Que a pesar de que su hijo moría en la cruz, no decía nada para insultar a los soldados, a pesar de que ella le dolía porque era su hijo, pero tenía una esperanza en Dios muy grande, más grande que todos los santos. Siga. Se pusieron a gritar con voz. Y estas almas gritaban, o sea, muestra que esas almas no están muertas, sino que hablan, que estaban gritando. Siga. Con voz muy fuerte. Y con voz muy fuerte, para que no nos demos cuenta que no estaban muertos. Siga. Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia? Y esos santos le dicen a Dios, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Justicia por qué? Porque fueron muertos injustamente, porque era justo. Ellos le piden justicia a Dios. ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia a Dios? Siga. Y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra. ¿Ve? Y ellos dicen la venganza a los habitantes de la tierra. O sea, ellos están pidiendo que se haga justicia a los habitantes de la tierra, que ellos pueden ver la tierra. Siga. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo. Y cada uno se le dio un vestido blanco. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y se les dijo, escuchen. Que esperaran todavía un poco. Le dijo que esperaran todavía un poco. Continúe. Hasta que se completara el número de sus hermanos. Es decir, hasta que todos los santos mueran, hasta que se complete el número de los hermanos santos que van a estar ahí con ellos, de esos mártires que van a estar ahí con ellos. Siga. Y compañeros de servicio que iban. Compañeros de servicio, los que estaban en la tierra sirviendo con ellos, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, todos, que se cumpliera ese número. Siga. Que iban a ser muertos como ellos. Ve, que iban a sufrir en este mundo como ellos. Ajá, ahora vamos a ver el capítulo 7, ahí mismo, el 7, 7-9. Ajá, y este sufrimiento es sufrimiento por mártires, pero también tenemos que tener en cuenta, como dicen los santos, que también cuando nosotros tenemos una enfermedad muy brava, una enfermedad terminal o cualquier enfermedad, si nosotros le ofrecemos esa enfermedad a Dios, por ejemplo, un cáncer, y no solo un cáncer, sino desde un pequeño dolor de cabeza, lo que sea, nosotros estamos siendo mártires. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo la enfermedad a Dios. Y claro, no es un martirio como esos, obviamente, pero también es un pequeño martirio que nosotros debemos aprovecharlo para nosotros también ser mártires en la otra vida. Y si Dios nos da ese privilegio de ser mártires, pues también aceptarlo, como decía San Antonio de Padua, que él esperaba ese privilegio, pero hay unos que pues no le da el privilegio a Dios, pues él no se lo dio porque murió joven, pero él quería eso, él quería morir con esa esperanza, pero nosotros podemos ser mártires también ofreciéndole a Dios nuestra enfermedad, y nosotros lo que hacemos es renegar de Dios en la enfermedad, por eso tenemos que en la enfermedad darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y bueno y nosotros lo ofendemos y merecemos esa enfermedad y mucho más. Pero Él pagó el precio de nuestros pecados al morir en la cruz, el justo por lo injusto. Y al nosotros vivir el martirio, nosotros nos estamos santificando. Por eso debemos aprovechar las enfermedades para santificarnos. Ahora vamos a ver el 7-9, dale. Después de esto vi un gentío. Mire, primero vimos unos pocos, pero aquí dice que había un gentío. ¿Qué significa un gentío? Pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siga. Un gentío inmenso. Ajá, un gentío inmenso. Gracias por decirme. Y eran almas que estaban vestidas. Almas que estaban vestidas, porque anteriormente decía que eran almas que estaban vestidas, un gentío inmenso. Imposible de contar. Imposible de contar. De toda nación y raza. De toda nación y raza. Ahí estamos todos nosotros, si luchamos en esta vida para alcanzar la santidad. De toda nación y raza, o sea, todos los santos. Siga. Pueblo y lengua. Todo pueblo y lengua, es decir, de todo el mundo, de toda la tierra. Que estaban de pie delante del trono y del Cordero. Y estaban de pie delante del trono y del Cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Ajá, vestidos con vestiduras blancas. El versículo 13, vamos a ver qué son esas vestiduras blancas. Dale. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: Escuchen. Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y Entonces de dónde vienen?
le preguntaron a Juan, ¿y esos que están con vestidura blanca, quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Dale. Yo contesté, Señor, tú lo sabes. Nosotros estamos como Juan. No sabemos, Señor. Tú lo sabes. ¿Quiénes serán? ¿Qué significa? ¿Quiénes son esos de vestidura blanca? ¿Quiénes son? Vamos a ver. El anciano me replicó, Escuchemos la respuesta. esos son los que vienen de la gran persecución. ¿Ve? Esos son las personas que vienen del mundo, de esa gran persecución. Por eso en ese mundo, en una oración a la vez se dice, en este valle de lágrimas, donde hay tanta persecución, donde hay tanta tristeza, tanta soledad, tantas angustias, de esa persecución. Dale. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Ajá. Por eso- Entonces ellos lavaron las vestiduras con la sangre del cordero, es decir, que llegaron a la santidad. Siga. Por eso están ante el trono de Dios Escuche, despacio aquí. Por eso están ante el trono de Dios. y le sirven día y noche. Pero repítalo otra vez, por favor. Por eso están ante el trono de Dios ¿Quién está ante el trono de Dios? Todos los santos. La Virgen María, por eso está ante el trono de Dios. Los santos, San Pablo, San Pedro, San Juan, están ante el trono de Dios. Entonces, como los santos no están muertos, sino están ante el trono de Dios, ellos le piden a Dios por nosotros, por los vivos. ¿Y dónde vemos eso? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vemos que las oraciones de los santos están ante Dios. Dale. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes Los cuatro seres vivientes representan a los cuatro evangelistas. se postraron ante el Cordero. Se postraron ante el Cordero, ante Cristo. Siga. Lo mismo hicieron los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan los 12 de la antigua tribu, los 12 patriarcas del antiguo pueblo, del Antiguo Testamento. Ajá. Y los otros 12 son los 12 apóstoles, o sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de todos. Ajá. Que tenían en sus manos arpas Escuchen, arpas y copas de oro y copas de oro llenas de perfumes, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. que son las oraciones de los santos. Entonces aquí vemos que los santos están ante el trono de Dios y que ellos presentan las oraciones de los santos en copas de oro. Y por eso es que nosotros le pedimos a la Virgen María, porque ella le pide a su Hijo, así como lo hacía cuando estaba viva, también ahorita ella lo hace. Y esas oraciones de los santos son presentadas a Dios en copas de oro. Y esto lo dice la Biblia. Entonces así vemos que es importante nosotros pedirle a la Virgen María. Y la Virgen María a su vez le pide a Jesucristo, que es el Todopoderoso, y que nos ayuda en nuestras necesidades. Por eso podemos decir que eso, cuando dicen el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, ellos están malinterpretando. Porque el único mediador se refiere al mediador de la justicia, es decir, el que pagó el precio de los pecados por nosotros. Pero los santos y la Virgen, ellos pueden rogar, pueden pedir por nosotros. Y ellos no están muertos, sino que están vivos. Y también pueden leer en la casa el rico Pulón y el pobre Lázaro, cuando él le pedía por los hermanos que estaban vivos. Entonces vemos que los muertos sí piden por los vivos. Y ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál era? Repitiendo. Ajá, está bien. Los santos sí pueden rogar por los muertos. Pero ¿por qué ustedes repiten? Mateo 6:7. ¿Por qué ustedes repiten y repiten y repiten y repiten si la Biblia prohíbe la repetidera? Y ustedes en el rosario lo que hacen es repetir y repetir y repetir. Vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Y esta es la única cita que ellos tienen de ataque para decir que es en la repetidera. Vamos a ver. Cuando pidan a Dios, Escuchen. Cuando pidan a Dios. no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Y mire, y los católicos son los que tienen letanías, imagínense. Siga. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga, que se los oiga. Entonces aquí, con esto ya ponchan al católico. ¿Por qué? Porque le dice, mire, cuando usted vaya a orar, deje de estar repitiendo y diciendo un bombardeo de palabras. Hay otra traducción que dice que son vanas palabrerías. Hay otra traducción que dice que son vanas palabrerías. Porque ustedes se la pasan repitiendo. Pero vamos a leer esta cita despacio y vamos a ver si es verdad o es mentira. Repítala. Cuando pidan a Dios, Escuche, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. Aquí está el primer punto. No imiten a los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? Existía el pueblo de Dios. Si quiere busca Primera de Reyes 18:27. Primera de Reyes 18:27. Y ahorita déjenla que ahorita vuelvo acá. Primera de Reyes 18:27. Ajá. Ahí le voy a explicar quiénes eran los paganos. El pueblo de Dios eran los judíos. ¿Y quiénes eran los paganos? Los paganos eran el pueblo que no era judío porque creían otros dioses. El pueblo judío era el que creía en el único Dios verdadero, en el mismo Dios que creemos nosotros.
Entonces esa es la muestra de que nosotros no somos paganos, porque nosotros creemos en el mismo Dios de los judíos, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios, en el mismo Dios que creían los judíos. Y los paganos eran los que creían en un Dios diferente. Por ejemplo, habían unos que creían que el sol era Dios, habían otros que creían en Mercurio, habían otros que creían en otros dioses, en muchos dioses. Y tenían no solo un Dios, sino tenían muchos. En cambio, nosotros tenemos uno solo. Ahí vemos que nosotros no somos los paganos. Y no solo eso, sino vamos a ver ahora los paganos, cómo es que ellos rezaban, cómo es que hacían oración. Tal. Primera de Reyes 18:27. Llegó el mediodía. Escuche, llegó el mediodía. Elías se mofaba de ellos. Elías se mofaba. ¿Quién era Elías? Un judío. Y Elías se mofaba. Se mofaba significa que se burlaba. Mofar significa burlarse. Elías se burlaba de ellos. ¿De quiénes? De los que creían en los paganos, en los sacerdotes paganos. Griten Los sacerdotes de Baal. Ajá, dale. Griten más fuerte, Y les escuchen lo que le decía. decía. Griten más fuerte. Si bien es Dios, tal vez está meditando. Y se burlaba de ellos. Y le decía, seguro, si ese es Dios, el Dios de ustedes, un Dios falso, seguro está meditando y por eso no los escucha. O Siga. está ocupado, o está anda ocupado, viajando. O anda viajando. Entonces Elías se burlaba y decía, griten más fuerte, seguro su Dios está viajando, está meditando, por eso debe ser que no los escucha. Siga. A lo mejor está durmiendo A lo mejor está durmiendo. ¿Ves? Se burlaba de ellos, se burlaba de ellos. y tienen que despertarlo. Y tienen que despertarlo. Entonces ellos le rezaban a ese Dios y era hasta el mediodía. Ahí muestra una historia, esa historia es bien bonita, la pueden leer en la casa, del principio, pero muestra el poder de Dios. Elías como profeta de Dios y los sacerdotes de Baal, que eran los sacerdotes falsos. Entonces ellos hicieron un trato. Vamos a poner un sacrificio. El que haga que baje fuego del cielo al sacrificio, ese es el del Dios verdadero. Y resulta que él le dijo, bueno, pero comiencen ustedes, los sacerdotes de Baal. Y ellos empezaron a hacer oraciones, a hablar y a hacer vanas palabrerías, y desde hasta la tarde rezando. Y Elías se burlaba y decía, grite más fuerte, seguro su Dios está dormido. Siga. Gritaban pues cada vez más fuerte Y ellos gritaban y gritaban fuertemente. mientras se hacían según sus Y costumbres. miren las costumbres que tenían. Vamos a ver si así rezamos nosotros. Cuando rezamos el rosario, vamos a ver si hacemos esto mismo. Dale, según las costumbres. Incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Se cortaban con cuchillo. ¿Acaso los católicos hacemos eso? Cuando vamos a rezar, agarramos un cuchillo. No, no hacemos eso. Entonces así vemos que eso no se refiere a los católicos, sino se refiere a los paganos, que cuando ellos hacían oración, hacían eso, se cortaban y hacían esas cosas para ver si el Dios lo escuchaba. Y Elías, ¿qué era lo que hacía? Se burlaba. ¿Por qué? Porque era un Dios falso y no lo escuchó. Y después ellos duraron todo el día y nada, que bajaba fuego del cielo. Y cuando le tocó a Elías, confiando en Dios, dijo, bueno, ahora agarren y hagan una zanja alrededor del sacrificio y échenle agua. Y le echaron agua, tanta agua le echaron que se llenaron los bichos, los huecos que habían abierto, pues, las zanjas se llenaron de agua, estaba mojadísimo. Y hizo Elías la oración, y cuando hizo la oración, págata, bajó fuego del cielo y se fue el sacrificio, lo quemó. O sea, ahí mostró y todas las personas creyeron que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Y nosotros creemos en ese Dios verdadero, nosotros no creemos en esos dioses falsos. Entonces ahora sí volvamos a donde estábamos. Siguieron Donde estábamos antes, en Mateo 6:7. Entonces, ¿por qué les mostré esto del Antiguo Testamento? Para demostrar que esa lectura la sacan de contexto. Porque los paganos eran ellos, los que creían en otros dioses, y nosotros no somos ellos. Pero nosotros rezamos el rosario, como dice a continuación. Siga. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ajá. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. Ve, y era lo mismo que ellos hacían. Gritaban duro a ver si se les oía, pero no se les oía. No hagan como ellos. Y el Señor nos dice que no hagamos como ellos. Pero antes de eso, vamos a leer el versículo, ese es el 7, el 5. Porque a nosotros nos critican por la repetición, pero ellos mismos no leen el principio. Y nosotros no tenemos que caer en ese error de no leer el principio. El 6.5 nos dice algo que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros no podemos dejar de hacer esto, que es importante para hacer el rezo del Santo Rosario. Y ahorita vamos a explicar que el Santo Rosario sí es bíblico. Ahorita lo vamos a ver, pero primero vamos a explicar esto. Ajá, dale. 6.5, San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Ajá, ellos dicen, no repitan, pero ellos no escuchan esta palabra que dice, no imiten a los que dan espectáculos. Y eso es lo que ellos hacen. En la oración dan espectáculos. Por eso cuando usted mira, por ejemplo, a ellos orando, ellos, gloria, gloria, y empiezan a saltar y empiezan a alabar a Dios. Y eso a uno le da hasta miedo porque parece que estuvieran endemoniados más bien, porque gritan y gritan y gritan.
Una vez a nosotros nos pasó que nosotros íbamos en una caravana y miramos y esos gritaban feo y esos saltan. ¿Por qué? Porque hacen espectáculos. Y esto no lo leen, donde dice no hagan espectáculos. Y nosotros tampoco podemos caer en eso mismo. Cuando hagamos oración no tenemos que hacer para darlo a conocer al mundo entero, para dar espectáculo. Dale. Les gusta orar de pie en las Mire, sinagogas. ¿quiénes son los que rezan así, de pie en la sinagoga? Que ni siquiera llevan una misma oración, sino que uno va rezando una cosa, otro va rezando otra cosa y ninguno va en comunión, sino que todo uno va por aquí, otro va por ahí, gritan y gritan, no se le entienden ni lo que dicen. Ni ellos sabrán lo que dicen, porque esos gritos, imagínense que se van a concentrar. Dale. Y en las esquinas de las Y en las plazas, esquinas de las plazas también lo miramos. Ajá. para que la gente los ¿Y vea. por qué lo hacen? Para que la gente los vea. Y el Señor nos dice que eso no es para que la gente lo vea, sino que es algo interior. Siga. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio, Ya recibieron su premio. pero tú, Tú y Cuando- yo, cuando vayamos a hacer oración, cuando vayamos a rezar, dale. cuando reces, entra en tu pieza Lo primero, cuando nosotros vamos a hacer oración del Santo Rosario o cualquier oración, entra en tu pieza. El Señor nos invita a que nosotros busquemos un lugar solitario. No que vamos a hacer oración mientras vemos televisión, no que vamos a hacer oración mientras vamos en la boceta, sino en tu pieza. No para que lo miren, no importa que lo miren, es a solas con Dios. Entra en tu pieza, siga. cierra la puerta. Cierra la puerta es no se distraiga. Olvídese las preocupaciones del mundo. Ponga su teléfono en modo avión o apáguelo, pero no se distraiga. Cierra esa puerta. Y también cierra la puerta a los pensamientos. No se ponga a preocuparse, sino concéntrese en la oración que está haciendo. Dale. Y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y Dios lo escucha a uno a solas. No hay necesidad de hacer espectáculo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Ujú. Cuando pidan a Dios, no imiten a Y ahí los... es donde viene lo que ya leímos. No imiten a los paganos. Ajá, ahora siga donde íbamos hace ratico, el antico del Padre Nuestro. Ustedes oran así, dice. A San Mateo 6:8, dale. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ajá. El 9. Ustedes pues recen así. Ajá. Ustedes y yo tenemos que rezar así. Vamos a ver si es lo que hacemos nosotros. Dale. Padre nuestro que Y nos estás... enseña Jesús el Padre Nuestro. Y por eso, en el Santo Rosario, vemos que está el Padre Nuestro. Pero aquí estamos explicando la repetidera. Primero vimos a los paganos que oran así. Pero ahora vamos a ver a los cristianos que oran repitiendo. Y vamos a ver si los cristianos oran repitiendo, entonces nos enseñan a nosotros también a orar repitiendo. Primero vamos a ver Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16, nos va a enseñar que nosotros debemos hacer oración repitiendo. Colosenses 3, 16. Escuchen con atención. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Ajá, primero dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. O sea que tenemos que cumplir la palabra como es. ¿Y cómo es? Como lo vamos a ver a continuación. Dale. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Ajá. Canten a Dios. Escuchen, la primera forma de hacer oración. Canten a Dios. ¿Y qué son las canciones? Son cosas que ya están escritas y que uno repite. Las canciones son repeticiones de cosas que ya están escritas. Aquí vemos que nos invita a que cantemos, es decir, a que repitamos aquellas canciones. Siga. Canten a Dios de todo corazón. Y que lo hagamos con el corazón. Y por eso, esta es la importancia de hacer la repetición. Que cuando nosotros pensamos espontáneamente, tenemos que pensar y nos cuesta como más concentrarnos. Pero cuando repetimos algo que ya está, entonces ya es de todo corazón, porque ya es algo que sabemos. Entonces no tenemos que hacer tanto esfuerzo en pensar, sino ya lo decimos. Entonces esa es la importancia de las repeticiones. Repítala. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón. Y eso nos ayuda a hacerlo de todo corazón, porque como ya está escrito, lo hacemos con todo el corazón. Siga. Y con gratitud, salmos, Escuche, himnos. salmos, despacio. Salmos. ¿Qué son los salmos? Oraciones que ya están escritas y cantos que ya están escritos. Entonces aquí nos muestra que sí podemos orar repitiendo algo que ya está escrito. Y esos salmos son sacados de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver que el Santo Rosario también son palabras sacadas de la palabra de Dios. Y si se pueden leer los salmos, que son frases de la palabra de Dios, también podemos rezar el Santo Rosario, que también son frases de la palabra de Dios. Salmos,
¿Qué más? Himnos. Himnos. ¿Qué son himnos? Lo mismo. Himnos son oraciones o cosas que ya están escritas. Por ejemplo, el himno de Venezuela, el himno de Colombia, ya están escritas y usted lo que hace es repetirlo y repetirlo. Asimismo, himnos. Y alabanzas espontáneas. Y de último, deja las alabanzas espontáneas. De último. Pero también están. Entonces, aquellos nos dicen, no, solo se puede rezar o orar espontáneamente hablando con Dios y por eso se ponen a santo, santo, Dios tal lado, no sé qué. Y inventan. Pero aquí nos muestra que la deja de último. ¿Por qué? Porque sí podemos rezar con salmos, con cánticos, con himnos. Ahora vamos a ver Efesios 5:19. Intercambien salmos. Escuche, intercambien. O sea que tenemos que intercambiar los salmos, hacer oración con salmos. Siga. Himnos. Himnos. Y cánticos espirituales. Y cánticos espirituales. Entonces nos dice la palabra de Dios que sí podemos hacer oración repitiendo. Siga. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Y nos invita a que con esos cantos nosotros podemos hacerlo de corazón, porque no tenemos que esforzarnos por pensarlo, sino que ya está escrito y así nos podemos llevar. Ahora vamos a ver al mismo Señor Jesús haciendo oración con un salmo. Busquemos Mateo 27:46. Mateo 27:46 y el Salmo 22:2. Mateo 27:46 y el Salmo 22:2. Escuchemos a Jesús. ¿Cómo oraba repitiendo? A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, Escuche, Dios ¿qué mío, quiere decir? Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has abandonado? ¿Y Jesús por qué decía eso? ¿Era que él se lo había inventado o que él estaba repitiendo un salmo? Ahora escuchemos el Salmo 22:2. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Ve? Lo mismo. Jesús estaba repitiendo el salmo. Ahora vamos a ver a Jesús orando con los apóstoles salmo. San Mateo 26:30. Escuchemos. Jesús orando con los apóstoles. Ya vimos a los apóstoles rezando con salmo. Ahora vamos a ver a Jesús que los enseñó repitiendo. Dale. Después de cantar los salmos, partieron para el monte. ¿Ve? Después de cantar los salmos, después de decir los salmos, de orar con los salmos, partieron para el monte de los olivos. Ajá, pero puede ser que me digan, ajá, pero ahí no dice que estaba repitiendo las mismas palabras. Ahí dice que sí, que rezaba con los salmos, pero ahí no dice que estaba repitiendo las mismas palabras. Pues yo le voy a mostrar donde la Biblia muestra que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Ahí mismo, en el 26:44. Vamos a escuchar que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras, igual a los católicos, no como los protestantes, porque ellos dicen, nosotros no repetimos las palabras, nosotros somos espontáneos. Pero vamos a ver si Jesús era católico o era protestante. Vamos a ver cómo rezaba Jesús. Los dejó pues. Escuchen, Jesús los dejó pues. Y fue de nuevo a orar por tercera vez. Jesús fue a orar otra vez. Vamos a ver cómo oraba. Y era la tercera vez que oraba. Vamos a ver cómo oraba Jesús. Dale. Repitiendo las mismas palabras. Entonces Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Jesús era católico. ¿Por qué? Porque repetía las mismas palabras igual que los católicos. Pero dicen, no, pero esa oración que se hace repitiendo no tiene fuerza. Ahora vamos a ver que esa oración que se hace repitiendo sí tiene fuerza. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. 16-25. Hechos 16-25. Vamos a ver si esta oración repetida tiene fuerza o no tiene fuerza. Hechos 16-25. Hacia medianoche, Escuche, Pablo. hacia la medianoche, Pablo y Silas Pablo y Silas, estaban cantando escuchen lo que hacían. ¿Cómo hacían oración? Cantando himnos a Dios. himnos a Dios. ¿Qué son los himnos? Oraciones ya compuestas que repetían, al igual que el Maestro, que Jesús, como Él les enseñó en San Mateo 26:44, como acabamos de leer, repitiendo himnos. Siga. Y los demás presos los escuchaban. Y los demás presos los escuchaban. Siga. De repente Escuchen, vamos a ver si esta oración tiene poder o no tiene poder. ¿Qué pasó? ¿De repente qué? se produjo un temblor tan fuerte. Se produjo un temblor. Imagínense la fuerza de esa oración. Una oración repetitiva que tenía tanta fuerza que se produjo un temblor. Tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Mire, se movieron los cimientos de la cárcel, no de cualquier casa, porque una casa normal pues no está hecha también, pero una cárcel es un lugar que está hecho bien fuerte para que no se escapen, para que no rompan las paredes, y esos cimientos tan fuertes se movieron, o sea, esa oración mueve los cimientos de la cárcel. También, ¿qué significa? Que si nosotros hacemos una oración concentrada, se van a mover los cimientos, que vamos a escuchar, que nos van a decir,
Ay, usted sí es bobo, ¿para qué va a rezar? Empiezan a movernos los cimientos. Ay, santurrón, ¿para qué va a rezar? Empiezan a movernos los cimientos. Eso es el poder de la oración. Que nosotros cuando vamos a hacer oración vamos a conseguir contrariedad, personas que estén en contra, pero nosotros tenemos que hacer esa oración, seguir haciendo oración, el rezo del Santo Rosario. Ajá, siga. Todas las puertas se abrieron. Mire, todas las puertas se abrieron, y no cualquier puerta, sino las puertas de la cárcel, todas se abrieron. Imagínense la fuerza de esa oración, que era una oración repetitiva. Siga. Se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. No solo se abrieron las puertas, sino también esa oración suelta cadenas. Todas las cadenas que nosotros tengamos del pecado, si hacemos una oración con fe, puede ser que decimos, no, pero yo tengo un pecado que no puedo salir ni por nada, pero si hacemos oración con fe y constantemente, porque es importante la perseverancia en la oración, no que voy a rezar un día y otro no, la perseverancia, que es lo difícil, porque es fácil rezar un día y después no rezar, sino la perseverancia en la oración rompe las cadenas. Y ahí les rompió las cadenas a los presos, imagínense, pero también rompe esas cadenas del pecado. Siga. Se despertó el carcelero y... Despiertas a los dormidos. Los que están dormidos en el pecado, que no quieren salir, lo despierta también. Cuando nosotros hacemos oración por una persona, también lo despierta. Lo que pasa es que lo despierta cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos. Por eso tenemos que tener la perseverancia. Siga. Y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. El carcelero se despertó, miró todas las puertas de la cárcel abiertas. Siga. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Mire, este estaba en depresión, se quería matar. ¿Por qué? Porque se le escaparon los presos. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. Ajá, siga. El hombre pidió una luz. Esta oración hace dar luz a los demás. Por eso nosotros cuando hacemos la oración, le damos luz a los demás, nos iluminamos, así como cuando Jesús se transfiguró, que se iluminó su rostro. Así mismo nosotros, al hacer oración, podemos iluminar a los demás. Él pidió una luz, siga. Entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y entonces se convirtió. O sea que una oración hecha con fe es capaz de iluminar a los que están en tinieblas y también es capaz de convertir a los incrédulos en creyentes. Por eso es importante hacer oración, y esta oración es una oración repetitiva. Y por eso nosotros hacemos el Santo Rosario, que es una oración repetitiva. En Apocalipsis 4.8 vamos a ver que en el cielo oran repitiendo. Apocalipsis 4.8, dale. Dale, lea. Cada uno de los 4 seres vivientes. Escuchemos, cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas, ajá, llenas de ojos alrededor y por dentro. Muestra la sabiduría, los ojos, siga. Y no cesan de repetir. Escuchen, en el cielo no cesan de repetir. Día y noche. Día y noche. Hacen una oración repetitiva. Imagínense un protestante que no quiere repetir y llega allá al cielo y están repitiendo. Dice, no quiero estar aquí en el cielo repitiendo, me voy para otro lado. No quieren estar en el cielo porque en el cielo, día y noche. Dale, repítalo. Y no cesan de repetir día y noche. ¿Qué repiten? Dale. Santo, santo, santo es el Señor. Entonces repiten santo, santo, santo. Aquí vemos la importancia de repetir. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Pero nos pueden decir, no, pero eso era otros himnos, pero el Santo Rosario no es bíblico. Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que el Santo Rosario sí es bíblico. Vamos a ver primero lo que dice San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Dijo María, yo soy la servidora... 38 no, 28. 28. Sí. Llegó el ángel... Escuchen, llegó el ángel a donde la Virgen María. Y ese ángel no llegó solo, sino ese ángel, si leemos antes en el 26, vemos que ese ángel lo mandó Dios. Y el ángel llegó a donde María. Dale. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Hay otra traducción que dice, salve, llena de gracia, que era el saludo que se le daba a la realeza. Por eso dice, salve, llena de gracia, o es alégrate, llena de gracia. ¿Y por qué salve? Hay algunos protestantes que son tan sinvergüenza que dicen, no, eso significa es que la Virgen está condenada, María está condenada, y por eso los católicos dicen salve para que Dios la salve. De ningún modo. Cuando dice salve o alégrate, por eso aquí pone alégrate para que uno no tenga confusión,
es para saber que ese era el saludo que se le daba a la realeza. Por eso si leemos las escrituras vemos que cuando Jesús se burlaban de él, decían, salve el rey de los judíos, en burla, porque ese era el saludo que se le daba a la realeza. Y el salve es el que se le da a la Virgen, como diciéndole que ella era una reina. Salve, llena de gracia. Llena de gracia muestra que la Virgen no estaba llena de pecado, como dicen algunos, que la Virgen estaba llena de pecado. La Biblia dice que la Virgen está llena de gracia, es decir, que Dios la llenó de todas las gracias. Por eso ella es la santa que está por encima de todos los santos, infinitamente inferior a Dios, pero inmensamente superior a las demás criaturas y a los santos, a los ángeles y a todos, porque es la llena de gracia. ¿Qué sigue? El Señor está contigo. Y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Muchas personas dicen, no, pero el diablo es el que cumple los milagros cuando usted le pide la imagen de la Virgen María. Pero aquí no dice que no es el diablo, sino que es el Señor el que está con la Virgen María. Y por eso nosotros rezamos el Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Luego, bendita tú entre las mujeres, el versículo 42. Vamos a ver el 42. Y si quiere, vamos a ver quién dijo este. El primero lo vimos que lo dijo el ángel, ¿verdad? Pero este 42, léalo el 41, a ver. Al oír Isabel su saludo, Escuche, Isabel estaba hablando. Al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. ajá. Isabel se llenó del Imagínese, Espíritu Santo. Imagínese el saludo de esta mujer, de la Virgen María. Apenas con el saludo llenó a la que era saludada del Espíritu Santo. Isabel se llenó del Espíritu Santo al escuchar el saludo de María. ¡Qué santidad de mujer! Que en persona dicen, no, María no es santa, eso es mentira. Ahorita vamos a ver que sí es santa. Pero aquí vemos una muestra de que María es santa. Porque qué persona tan santa. ¿Cuánto usted ha escuchado a un santo que solo con el saludo llena del Espíritu Santo a otro? Imagínense, con el puro saludo. Saludo a usted a otro, dígale hola, a ver si lo llena del Espíritu Santo. No lo llena del Espíritu Santo, por más que difícil. Pero la Virgen María, con el puro saludo, llenó a Isabel se llenó a Isabel del Espíritu Santo. Al escuchar el saludo de María, imagínense la persona de oración, de caridad, la llena de gracia, que tenía todas las virtudes, todas las gracias. ¿Qué son gracias? Que son dones que Dios le dio, que Dios se los regaló. Por eso son gracias, porque vienen de parte de Dios. Ajá, siga. Y exclamó en alta voz. Y Isabel, repítalo un poquito antes, por favor. Se llenó del Espíritu Santo. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que la que va a hablar es no Isabel, sino el Espíritu Santo por boca de Isabel, porque ella estaba llena del Espíritu Santo. O sea que las palabras que ella iba a decir era del Espíritu Santo hablando por la boca de Isabel. Ajá, dale. Y exclamó en alta voz. Y exclamó en alta voz. Imaginen, la emoción de ella ni siquiera fue bajito, sino lo dijo en alta voz para que todo el mundo lo escuche. En alta voz. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendita tú eres entre las mujeres. Por eso hacemos esta oración, porque son palabras de Dios a la Virgen. Anteriormente era palabras de Dios a la Virgen por medio de un ángel. Y ahora son palabras de Dios, Espíritu Santo, por medio de Isabel, la prima. Siga. Y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto me acuerdo lo que dice Mateo 7:17. Búsquelo, por favor. Mateo 7:17. Porque las personas dicen, no, pero María, ¿qué va a ser bendita si María es una mujer cualquiera? María va a ser una mujer cualquiera. El Señor va a escoger a una mujer cualquiera para que sea mamá de su hijo. Si la palabra de Dios, mire lo que decía Jesús. Mateo 7:17. Lo mismo pasa con un árbol sano. Escuchen, un árbol sano da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Pues imagínense el fruto que dio la Virgen María. Jesús. Bendito el vientre, bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Jesús es el fruto. ¿Y quién es el árbol? La Virgen. Entonces, ¿la Virgen va a ser una pecadora? ¿La Virgen va a ser una mujer cualquiera cuando el fruto fue Jesús? No, de ningún modo. La Virgen es la bendita entre todas las mujeres, como lo dice el 48. El 42, sí. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ahora continúa donde iba antes. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa es la primera parte, ¿sí? El Dios te salve. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Listo, está bien, esa está en la Biblia. Pero ahora viene la segunda parte que dice, la segunda parte sí no está. ¿Usted por qué inventa la segunda parte? Ahora vamos a ver si de verdad no está o si está. Santa María. ¿Por qué ustedes le dicen a María que ella es santa? Primera de Pedro 1:14.
¿Por qué ustedes dicen que María es santa? ¿Por qué ustedes dicen eso? Si el único santo es Dios y usted no puede decir que María es santa, pues vamos a ver si la Biblia nos dice que sí podemos decir Santa María o no. Primera de Pedro 1:14. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, Ajá. cuando no sabían. Siga. Si es santo Escuche. Dale, despacio. si es santo el que los llamó, Si es santo el que los llamó, ¿quién fue el que le llamó a la Virgen María por medio del ángel? Dios, el santo de los santos. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos también ustedes han de ser santos. La Virgen María ha de ser santa, es santa. Siga. en toda su conducta. En toda su conducta, la santa por encima de todos los santos. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí nos muestra que Dios nos invita a ser santos. Y si es santo el que nos llamó, tenemos que ser santos nosotros. Aquí vemos que María es santa. Y luego la otra cita, Romanos 8:28, dale. También sabemos Escuche, también sabemos, que Dios dispone todas las cosas Dios dispone todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios no actúa por casualidad, sino que Dios dispone todas las cosas. ¿Ya todo lo tiene planificado? Pues claro, si es Dios. Dale. todas las cosas para bien de los que lo aman. Para bien de los que lo aman. ¿Quién amó más a Jesús que la Virgen María, que era la mamá? Pues nadie. Dale. A quienes Él ha escogido Escuche, y llamado. a quienes Él ha escogido y llamado. ¿Cómo no vamos a decir que María es escogida? Ahorita vamos a ver que es la bendita entre todas las mujeres. Ella es escogida. A los que de antemano conoció. A los que de antemano conoció, También los predestinó a ser. los predestinó. Predestinada a la Virgen María, claro, ella se predestinó desde el principio para que fuera madre de Jesús, la más virtuosa de todas las personas en este mundo, la bendita entre las mujeres. Y, claro, luego de Jesús, Jesús es Dios. Los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, Ajá, siga. a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Ajá, siga. Así pues, Escucha, aquí vamos despacio. Dale, así pues, a los que Él eligió, a los que Él eligió, a la Virgen María la eligió. Y a los que Él eligió, los llamó. los llamó. A ella la llamó por medio del ángel. Siga. A los que llamó, los hizo. A los que llamó, despacio. A los que llamó, Los hizo justos y a los que santos. llamó, los hizo justos y santos. Aquí vemos que la Virgen María es justa y santa. Por eso nosotros decimos Santa María. Por eso casi me hago mal cuando se me olvidó la cita. Porque aquí lo muestra más claro. Santa María. Porque dice que a los que llamó, los justificó y los santificó. Repítalo de nuevo. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. Y santos. Entonces la Virgen María es santa. ¿Por qué? Porque Él la llamó. A los que hizo justos y santos, les da la gloria. Y les da la gloria. ¿Qué significa? Que todas las generaciones la van a llamar feliz. Vamos a ver ahora dónde estábamos. San Lucas San Lucas. 1:48. Porque se fijó en su humilde esclava. Ajá. Y desde ahora... Escuche, si nosotros tenemos que rezar el Santo Rosario, vamos a ver. ¿Y se acuerda que decía? Y lo glorificó, dale. Y desde ahora todas las generaciones Todas las generaciones me llamarán feliz. me llamarán feliz. Eso es lo que hacemos nosotros cuando rezamos el Santo Rosario. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿nosotros somos de esas generaciones que llamamos a la Virgen feliz? ¿O decimos, no, yo nunca voy a rezar el Santo Rosario, eso no es bíblico? Nosotros tenemos que rezar el Santo Rosario. Todos los cristianos deberíamos rezar el Santo Rosario todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todas las generaciones me llamarán feliz. Me llamarán feliz. Otra dice, me llamarán bienaventurada. Siga. El poderoso ha hecho grandes ¿Y cosas por qué? por mí. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por ella, por María. Porque María, la primera cristiana, y Jesús, el primer mariano. Porque la Virgen María amaba a su hijo Jesús y Jesús amaba a su madre María. ¿Qué hijo no ama a su madre y qué madre no ama a su hijo? Pues eso no era la excepción, sino que ellos se amaban mucho también. Y por eso nosotros tenemos que rezar el Santo Rosario. Ya le mostré el primero, Santa María, Madre de Dios. Ajá, aquí viene el otro problema. ¿Cómo van a decir ustedes que María es Madre de Dios? Si ustedes dicen que María, Madre de Dios, ustedes están diciendo que María parió a Dios. Y entonces ustedes están diciendo que Dios tiene principio. Y Dios no tiene principio porque Dios es eterno.
Pero aquí vemos primero que juegan con la ignorancia de nosotros. Porque que una mujer para al hijo no significa que lo cree. Porque mi mamá no me creó a mí, el que me creó a mí fue Dios. Pero mi mamá me parió. Asimismo la Virgen. La Virgen no creó a Jesús. ¿Qué es crear? Por ejemplo, si una mamá embarazada llega y crea a su hijo, por ejemplo, dice, yo le voy a poner el pelo negro. Yo voy a decir que sea niño o niña. Eso es crear, que dice cómo va a ser y todo. Pero la Virgen no hizo eso. Ella lo parió, ella lo cuidó y por eso es madre, la que cuida, la que pare. Y por eso ella es madre de Dios. Pero eso es lógica suya, pero ahora vamos a verlo en la Biblia. Primero vamos a ver el versículo 38, San Lucas 1:38 ahí. Dijo María, Escuchen, despacio. Yo soy la servidora del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Porque María dice, yo soy la servidora del Señor. Ahora el 45, el versículo 45. Dichosa tú Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. Cumplieran las promesas del Señor, o sea, las promesas de Dios. Ahora Juan 20:28. Juan 20:28. Tomás exclamó. Tomás, al ver a Jesús, exclamó. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y mi Dios. Y mi Dios. ¿Quién es el Señor? Dios. Ahora vamos a ver el 43, San Lucas 1:43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Isabel, llena del Espíritu Santo, se sintió indigna de recibir a María, porque era la madre de mi Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. Entonces María es la madre de Dios. ¿Y dónde vamos a ver eso más claro? Mateo 1:23. María, madre de Dios, porque una persona llena del Espíritu Santo dijo, ¿cómo he merecido yo que venga a verme la madre de mi Señor? Y ese es el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver que hay otros espíritus, pero es el Espíritu Santo lo que inspira a una persona es a que sepa que María es madre de Dios. Y aquí vamos a ver en Mateo 1:23 que María es madre de Dios. Dale. La Virgen concebirá. Miren, la Virgen concebirá, está embarazada, siga. Y dará a luz. Y esa Virgen da a luz. Un hijo. Un hijo. Y le pondrán por nombre. Escuchen. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién fue que parió a la Virgen? A un hijo, que es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Aquí muestra que la Virgen parió al Emmanuel, o sea, que la Virgen parió a Dios con nosotros. Aquí muestra claro que María es madre de Dios. Allá vemos a Isabel, donde dice, ¿y cómo he merecido que venga a verme la madre de mi Señor? Pero aquí vemos textual, donde dice que María tuvo un hijo, que es el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. O sea, que María parió a Dios, dio a luz a Dios. Y ahora vamos a ver, lo de Espíritu. Primera de Juan 4:1. Entonces el Espíritu Santo le ilumina a Isabel, que María es madre de Dios y que debe sentirse chiquitica ante la santidad de una mujer tan grande como la Virgen María. Pero San Juan nos dice que tengamos cuidado, que examinemos los espíritus. Vamos a escuchar. Primera de Juan 4:1. Queridos míos. Queridos míos. No se fíen de cualquier inspiración. Muchas personas dicen que están inspiradas por el Espíritu Santo. Eso lo escuchamos mucho. Pero San Juan nos dice, no se fíe, no se confíe de cualquier inspiración. Examinen los espíritus. Examinen los espíritus. De Isabel sabemos que tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decía que estaba llena del Espíritu Santo. Pero de los que hablan en contra de María no sabemos qué espíritu tendrán. Examinen los espíritus. Para ver si vienen de Dios. Para ver si vienen de Dios. Entonces tenemos que examinar los espíritus. A ver si vienen de Dios o si no vienen de Dios. Porque andan por el mundo. Sí. Porque andan otras personas que... ahí tenían una confusión. Decían otras cosas. Pero las personas que vayan en contra de lo que dice el Espíritu Santo, entonces están yendo contra Dios. Entonces hay que examinar los espíritus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso ya lo vimos. Que María ruega por nosotros, sí. La Virgen María ruega por nosotros. Vamos a ver ahora lo siguiente. Si María no es Dios, ¿cómo nos escucha? Porque resulta que nosotros le pedimos aquí a la Virgen María, ¿verdad? Aquí en San Cristóbal. Pero resulta que en Barinas también le piden. Y resulta que en Colombia también le piden. Y en México le piden, y en Europa, y en todos lados le piden. ¿Y cómo ustedes dicen que María lo va a escuchar si María no es Dios? ¿Cómo nos escucha si ella no es Dios? Pues eso lo vamos a ver en 1 Corintios 15:47. 1 Corintios 15:47 nos va a empezar a explicar cómo hace la Virgen para escucharnos.
¿Cómo nos escucha? Si ella no es Dios, pero ¿cómo hace para escucharnos? El primer hombre Escuchen. El primer hombre, Adán, sacado de la el tierra primer hombre sacado de la tierra, Adán, es terrenal. es terrenal, es de la tierra. El segundo viene del cielo. ¿Quién es el segundo? Cristo, que viene del cielo. Siga. Los de esta tierra son como el hombre terrenal. Nosotros, mientras vivimos, somos como el hombre terrenal. ¿Qué significa que somos como el hombre terrenal? Que tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones, no podemos estar en dos partes a la vez. Tenemos limitaciones siendo terrenales. Siga. Pero los que alcanzan el cielo, Los que alcanzan el cielo, la santidad, como ya lo vimos, María es santa, que alcanza la santidad, los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. son como el hombre del cielo. Entonces, si Jesús escucha las plegarias de todos, los santos también escuchan las plegarias de todos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en esta tierra tenemos limitaciones. Pero cuando somos santos, cuando pasamos a ser santos, como la Virgen María y los santos, son como Jesucristo, como el hombre del cielo. Siga. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, Mire, y del mismo modo que ahorita somos terrenales, porque estamos aquí de carne y hueso terrenales, llevaremos también la imagen del celestial. y también llevaremos la imagen de celestial, es decir, seremos como Jesús. Ahora el 53. Hay 15:53. Porque es necesario que nuestro ser mortal Escuche, nuestra carne y hueso, nuestro ser mortal y corruptible y corruptible, porque pues nos vamos a morir y nos comen los gusanos. Siga. se revista de la vida que no conoce la muerte Se ni la- revista de la vida. Por ejemplo, Cristo resucitó, así nosotros estamos destinados a resucitar, los santos. Siga. que no conoce la muerte ni la corrupción. Y así no conocemos la muerte ni la corrupción. Siga. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad, Entonces nosotros dejamos esta carne mortal y nos revestimos de otra carne, de una incorruptibilidad. Siga. y esta vida mortal sea absorbida por la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra Ajá. de la Escritura. Ahora vamos a ver más claro. Primera de Juan 3:2. Aquí ya vimos que nosotros pasamos a ser como Jesús, pero ahora vamos a ver cómo nuestras limitaciones se van quitando. Primera de Juan 3:2. Otra explicación, dale. Amados, Amados. a pesar de que ya somos hijos de Dios, Ahorita somos hijos de Dios aquí, a pesar de que ya somos hijos de Dios aquí en esta tierra. ¿Dale? no se ha manifestado todavía lo que seremos. Repítalo. No se ha manifestado todavía lo que seremos. No se ha manifestado todavía lo que seremos. Es decir, que esas limitaciones que tenemos nosotros aquí en la tierra todavía no se han manifestado. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Cuando nosotros estemos muertos, ahí sí se va a manifestar. Siga. Pero sabemos Pero sabemos, que cuando Él aparezca en su gloria, cuando estemos muertos, seremos semejantes a Él. repítalo. Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Dios. Siga. Porque lo veremos tal como es. Porque lo veremos tal como es. Entonces, seremos semejantes significa que nuestras limitaciones se acaban. Pero ahorita en este mundo, pues somos limitados. Por eso decimos, pero ¿cómo va a estar en varias partes? Pero es que la Virgen María no es una persona como nosotros, sino ella ya está en el cielo y por eso no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. Ve, y entonces así buscamos nosotros la santidad, pero ellos ya la alcanzaron. ¿Se acuerdan lo que vimos en Apocalipsis? Que ya habían unos que estaban allá y estaban esperando hasta que se cumpliera el número. Bueno, así mismo, ya están los santos allá esperándonos. Solo tenemos que luchar aquí para alcanzar la santidad, como decía San Pablo, corriendo la carrera. Y ahora vamos a verlo más claro todavía. Primera de Corintios 14:8. 13. Primera de Corintios 13:8, la cosa. El amor nunca pasará. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Las profecías perderán su razón de ser. Siga. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Siga. Porque este saber queda muy imperfecto Mire, este saber que tenemos nosotros humanamente queda imperfecto. Siga. y nuestras profecías también son algo muy limitado. Es algo limitado. En esta tierra es limitación. Y cuando llegue lo perfecto, Ajá. lo que es limitado Y desaparecerá. llega un momento que lo limitado desaparece. Nuestra carne mortal, que es limitada, desaparece. Siga. Cuando era niño, Y aquí hace una comparación. De la persona cuando está en la tierra es como un niño.
Pero cuando muere y pasa el espíritu, pasa a ser adulto. Escuchemos, dale. Cuando era niño, hablaba como niño, Hablaba como niño. pensaba y razonaba como Nuestros niño. pensamientos son de niños. No entendemos cómo hace la Virgen María para estar en varias partes. ¿Por qué? Porque somos niños. ¿Cómo un niño va a entender cosas de adulto? No entiende. Hasta Pero- que crezca. ¿Cuándo vamos a crecer? Cuando muramos. Cuando muramos, pues sí vamos a entender bien cómo es la cosa. Siga. Pero cuando me hice hombre, Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. dejé de lado las cosas de niño. Siga. Así también en el momento presente, Ajá, despacio. En el momento presente, vemos las cosas como en un espejo. ahorita no entendemos cómo. ¿Cómo está en varias partes? No entendemos cómo, porque vemos como en un espejo. Confusamente. Confusamente, no entendemos. Siga. Pero entonces Escuche esta parte, despacio. Pero entonces, las veremos cara a cara. las veremos cara a cara. Siga. Ahora conozco en parte. Aquí está. Nuestro conocimiento. Ahora conozco en parte. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que estamos escuchando aquí. No podemos conocer lo que dicen por allá. No podemos escuchar lo que dice por allá en Barinas, en Colombia. No podemos. Conozco en parte. Conozco solo lo que estamos hablando aquí. Conozco en parte. Siga. Pero entonces conoceré como Pero soy, entonces conoceré. Conoceré en un futuro. Conoceré más. Conoceré como soy conocido. como soy conocido. Es decir, como Dios me conoce a mí, yo voy a conocer. Entonces, ¿qué conoce Dios? Pues todo. Todo a la vez. Y entonces yo voy a conocer como soy conocido. Entonces, por esa razón es que la Virgen, como ella está en el cielo y no está limitada como nosotros, ella puede escuchar las peticiones de aquí, las peticiones de allá, las peticiones de todos lados. ¿Por qué? ¿Porque sea Dios? No, sino porque ella conoce como es conocida. Y Dios le permite hacer eso y también a todos los santos, porque son personas espirituales y nosotros como niños terrenales pues no entendemos cómo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y por eso pide por todos nosotros pecadores. Primera de Juan 1:8. Decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ve, entonces aquí vemos que todos somos pecadores. Por eso esa fue que faltó, ruega por nosotros pecadores. Entonces si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Siga. Y la verdad no está en nosotros. Y somos mentirosos. Ahora el versículo 10. 1:10, ahí. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente y su palabra no estaría en Si nosotros. decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios, diciendo que Dios miente y que su palabra no está en nosotros. Entonces por eso nosotros somos pecadores. Por eso decimos, ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores. Y por eso pide por todos nosotros pecadores. Ahorita, cuando estamos aquí, ya le mostré la oración y todo. Y en la hora de nuestra muerte, San Juan 19:25. ¿Por qué nosotros le pedimos a la Virgen que nos acompañe ahora y en la hora de nuestra muerte? Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María. Ahí estaba la Virgen María. Cerca de la cruz de Jesús, a la hora de la muerte, estaba la Virgen María con Jesús. Entonces nosotros como cristianos tenemos que decirle que ruegue por nosotros ahora, ahorita cuando estamos vivos, y en la hora de nuestra muerte, porque en la hora de nuestra muerte son los momentos más duros. Si quieren verlo, busquen el libro de la Gloria de María de San Alfonso María Ligori. Ahí vemos muchas historias de personas a la hora de la muerte. Y en la hora de la muerte, qué difícil el juicio. Pero los que le pedían a la Virgen, aunque sea con un Dios te salve, un Santa María durante el día, ella era como la abogada, la defensora, la que le pedía al Señor que no fuera tan severo con nosotros pecadores. Porque Jesús es juez y es justo. Es misericordioso, pero también es justo. Es misericordioso y quiere que todas las personas se salven. Pero su justicia lo hace ser recto, porque es justo. Pero María, como abogada, intercede por nosotros. Y por eso nosotros en el Santo Rosario le pedimos, ruega por nosotros ahora, ahorita cuando estamos vivos en nuestras necesidades. Pero más importante todavía, en la hora de nuestra muerte. Porque en la hora de nuestra muerte podemos estar acompañados con nuestros familiares, pero vamos a sentir mucha soledad. Entonces, si nosotros le pedimos a la Virgen que nos acompañe, ella nos va a acompañar a la hora de nuestra muerte y no vamos a estar tan tristes como lo estaríamos solos. Porque qué tristeza y qué soledad es mirar a nosotros en la hora de la muerte solo. Como decía una historia, las cuento rapidito, una historia del libro de San Alfonso María Ligori, muestra que, por ejemplo, habían dos padres y a un padre lo mandaron un moribundo. Entonces el moribundo llegó y estaba así moribundo, pero era de plata. Entonces él fue. Y resulta que cuando fue, dice que era muy difícil porque era una soledad muy tremenda. Y el hombre tenía una casa lujosa y mucha plata, pero estaba solo y triste, y que era una desesperación, una angustia, y que Dios le permitió ver a él
como unos perros que estaban esperando que él muriera para llevárselo. Era el diablo. Y él estaba solo, una soledad tremenda. Y él le causó mucha impresión eso. Y resulta que después lo invitaron otra vez para donde otro moribundo. Y creo que él fue o no fue, no me acuerdo bien si él fue o no fue. Pero el punto, o no sé si mandó otro, pero el punto fue que cuando fue, dice que era una viejita en un rancho, pero que era algo muy hermosísimo. Porque a pesar de que estaba solo, parecía que estaban todos los ángeles con ella y la Virgen María. Y cuando murió, le decía, es que yo siempre rezaba el rosario. Y la Virgen lo esperaba con los brazos abiertos a la mujer. Entonces por eso ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y por eso es importante que nosotros recemos el Santo Rosario. Porque al rezar el Santo Rosario, con fe, para mover los cimientos de la cárcel, para romper cadenas, para abrir las puertas de la cárcel, si lo hacemos con fe, entonces nuestra vida va a tener un cambio. Pero es importante siempre que hagamos la oración, recordar lo que dice San Mateo 6:5, lo que leímos, que era cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, concéntrate, cierra la puerta y ora en lo secreto. Y ahí en lo secreto tu Padre te recompensará. Por eso es importante que hagamos la oración. Hay una confusión con la palabra esa de mediadora, porque a la Virgen María también le dicen mediadora. Y a Jesús, como dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Entonces, esa palabra mediadora para María, ¿qué significaría? Uy, buenísima, Belquita. Gracias. Eso es lo que yo no quería olvidar y usted me lo recordó. Pásale, Yané. Mire, mediadora. La Virgen sí es mediadora, pero diferente de Jesús. Porque existen dos clases de mediación. Mediador de justicia, el único Jesús, el que justificó nuestros pecados, el que pagó el precio de nuestros pecados, Jesús. Y ahí se refiere al mediador de justicia. ¿Por qué? Porque si usted lee más adelantico, lo que dice Timoteo 2:5, lo que leímos, el único mediador, el que entregó por nosotros, el que pagó el precio por nosotros, Jesús, no hay duda. Pero la Virgen es mediadora de la gracia, diferente. Una cosa es mediador de justicia y otra cosa mediador de la gracia. Entonces, mediador de justicia, el único Jesucristo. Pero mediadora de la gracia significa que ella le pide a Dios para nosotros gracia. ¿Y cómo vemos eso? Vamos a leer Lucas 1, 28. Uy, él quita esto, yo quería que no se me olvidara y usted me acordó. Lucas 1, 28, dale. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Ajá, escuchemos con atención aquí despacio. Llegó el ángel alégrate, hasta ella y le dijo, alégrate. llena de gracia. Escuche lo primero. Aquí vemos lo primero. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia. Por eso es la mediadora de la gracia. Porque ella está llena de gracia. Full, toda la gracia está llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Siga. El Señor está contigo. Ajá, siga. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Siga. Pero el ángel le dijo, Escuche, acuérdese lo que dijo al principio. Llena de gracia, alégrate, llena de gracia. no temas, María. No temas, María. Acuérdense lo primero. Alégrate, llena de gracia. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero aquí dice, has hallado gracia. ¿Y cuándo se dice que usted halla algo, que usted encuentra algo? Cuando lo pierde. ¿Y qué significa eso? ¿Que acaso María en algún momento perdió la gracia? No, porque hace ratico le dijo, alégrate, llena de gracia. Aquí la explicación es la siguiente, que nosotros como pecadores, cada vez que ofendemos a Dios, perdemos la gracia que Dios tiene preparada para nosotros. Y por eso dice, porque has encontrado gracia, porque ella encontró la gracia que nosotros perdimos. Entonces por eso dice, porque has encontrado gracia. Al principio dice, alégrate, llena de gracia, mostrando que ese era para ella. Ella es la que está llena de gracia. Pero luego dice, porque has encontrado gracia, ese has encontrado gracia está ahí para nosotros. Que cuando nosotros perdamos las gracias, vamos hasta María y ella nos va a ayudar a alcanzar esa gracia que perdimos, porque ella es la que está llena de gracia. Y eso es lo que explican los santos en esta cita, de forma de que por eso el ángel le dijo 2 veces, porque si no, no hubiera razón. Si ya le dijo llena de gracia, ¿por qué le va a decir después que ha encontrado gracia? ¿Fue porque la perdió? No, ¿cómo la va a perder en un segundo? Si le acaba de decir llena de gracia. Sino para que nosotros, pecadores, cuando perdamos la gracia, ella sabe encontrarla, porque la encontró. Encontró la gracia que nosotros perdimos. Entonces, si nosotros vamos a ella, ella nos va a ayudar a encontrar la gracia. Y por eso hay un santo, no me acuerdo el santo, pero decía que ella era la tesorera de la gracia. Y eso lo vamos a ver en San Mateo 2:11. En San Mateo 2:11 vamos a ver que la Virgen María es la tesorera de la gracia, de forma simbólica. Es muy importante ver que Jesús siempre mantuvo la humildad. Nació en un pesebre, se mantuvo siempre humilde. Pero en esta cita muestra que a Jesús le dieron un tesoro, que a Jesús le dieron oro. ¿Por qué Jesús quiso que le dieran oro aquí en esta cita? ¿Por qué permitió que esto fuera escrito? Por una razón, para mostrar, Mateo 2:11, para mostrar que María es la tesorera de la gracia. Dale. Al entrar a la casa, vieron al niño con Escuchen. María. Ellos, los magos, los reyes magos,
miraron al niño con la Virgen María. Pero aquí hay algo muy importante. Está la Virgen María y está el niño. Están los dos. Siga. Con María su madre. Ajá, con María su madre, por si acaso. Se arrodillaron y le adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño. Pero estaba con su madre, pero no la quitaron. No le dijeron, quítese para acá un momentico, María, porque voy a adorar a Jesús, usted me hace estorbo. Quítese un momentico y déjeme al cura al niño porque voy a adorarlo. Ellos se arrodillaron y lo adoraron. Y María no hizo estorbo. No les hizo estorbo. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos oración, le pedimos a Dios por la intercesión de María y la Virgen María no nos hace estorbo. Y por eso nosotros rezamos el Santo Rosario sin miedo a amar a la Virgen, porque mientras más amamos a la Virgen, más nos ayuda a amar a Jesús. Y los magos no quitaron a la Virgen, sino dejaron a la Virgen con su hijo y adoraron a Jesús. No adoraron a María porque se adora solo a Dios. Adoraron a Jesús y nosotros los católicos no adoramos. Eso ya lo vimos en las pasadas, que adorar es creer que es Dios. Ellos creyeron que Dios era el niño, no la mamá. Entonces adorar es creer y ellos se arrodillaron ante Jesús y ante María, pero estaban adorando a Jesús. Pero aquí viene lo importante, siga. Bueno, esto es importante, pero también otro importante también. Dale. Abrieron después sus cofres. Mire, abrieron cofres, es la tesorera. Por eso la Virgen María es la tesorera, porque imagínense al niño con los cofres. ¿Qué va a hacer el niño con los cofres? El niño no iba a poder agarrar los cofres. Ellos le abrieron los cofres, dale. Y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Ve, mire, aquí está el oro. La única parte donde vemos así que Jesús le dan oro es en esta cita. ¿Por qué? Porque es una muestra de que María es la tesorera de las gracias, como decía el santo. Entonces, cuando nosotros, como pecadores, por eso decimos ruega por nosotros pecadores, nosotros somos pecadores y perdemos la gracia porque caemos en el pecado constantemente, siempre nos la pasamos pecando. Entonces vamos a esa tesorera y como ella es la que le cuida los tesoros al niño, al hijo, porque imaginen el niño con los tesoros no puede agarrarlos. ¿Y quién fue que agarró los tesoros entonces? Pues la Virgen María, ella agarró esos tesoros. Y ella es la tesorera de las gracias. Es la llena de gracia que encuentra la gracia para nosotros los pecadores que nos perdemos la gracia cada rato. Ella la encuentra por nosotros. Y por eso es que creemos eso. Gracia. Gracia significa todo don que Dios nos dé. Porque nosotros, gracia es un regalo que Dios nos da sin merecerlo. Gracia es un regalo que Dios nos da sin merecerlo. Por ejemplo, la humildad. Un regalo que Dios nos da sin merecerlo. La oración, hacemos oración constante, amor por la oración, piedad, gracia que Dios nos da sin merecerlo, humildad, justicia, todos los dones, todo eso son gracias. Y María las tenía todas, porque en caridad nadie le ganaba, en humildad nadie le ganaba, en oración nadie le ganaba, en ayuno nadie le ganaba, en todas las gracias nadie le ganaba, porque ella es la llena de gracia, es la que está llena de toda la gracia. Y gracias son regalos que Dios le da a la persona. Nosotros como personas no merecemos nada, somos pecadores. Pero Dios nos da dones. Por eso nosotros tenemos dones, el don del habla, el don de caminar, de servir, todos dones que Dios nos da. Y los santos son santos porque ellos se hicieron perfeccionar un don. Por ejemplo, el don de la caridad, como lo explicaba el Padre Iván en una homilía, el don de la caridad, perfeccionar ese don de la caridad hasta que lo llevaron al extremo, como la Madre Teresa de Calcuta. Y ellos perfeccionaban siempre un don, o el don de la oración. Entonces las gracias son todos los regalos que Dios da sin merecerlo.